Gustavo Petro. Y mientras tanto, en Estados Unidos, Juan Camilo, los demócratas están haciendo cuentas y están haciendo la evaluación autocrítica de por qué perdieron. Están mirando por qué la clase trabajadora les dio la espalda en el voto a Kamala Harris. Ricardo, quizás la autocrítica más dura, o bueno, crítica, porque hay que decir que Bernie Sanders es independiente, pero vota la mayor cantidad del tiempo junto a los demócratas. Expidió un comunicado durísimo en el cual dice que no debe ser una gran sorpresa que un partido demócrata que ha abandonado a la clase trabajadora se entere que la clase trabajadora los ha abandonado a ellos. Es una crítica dura diciendo que los multimillonarios les está yendo fantásticamente bien, que mientras que el pueblo estadounidense, la gran mayoría, vive tan solo para poder completar lo del mes. Asegura Bernie Sanders que en las próximas semanas y meses, aquellos de nosotros preocupados por la democracia en los barrios o la democracia de base y justicia económica, necesitamos tener muchas discusiones serias sobre el camino a seguir en términos políticos. Este es el primer tono que es crítico frente al resultado de los demócratas, porque desde el interior del partido, pues en ese discurso de la vicepresidenta Kamala Harris no hubo una autocrítica o un tono autocrítico tratando de establecer que iba a cambiar ciertas cosas para corregir de cara a lo que ella también prometió, y es que se seguiría luchando con esas banderas. También estamos a la expectativa de cuál será el tono del presidente Joe Biden, quien a las 11 de la mañana hablará y quien ya ha dicho que será sobre el resultado de las elecciones presidenciales y sobre la transición pacífica, la transferencia pacífica del poder, Ricardo. Juan Camilo, Pensilvania fue el estado clave, o bueno, uno de los estados clave para la victoria de Donald Trump. ¿Qué pasó en Pensilvania? ¿Por qué Pensilvania pasa de azul demócrata a rojo republicano en estas elecciones? Ricardo, precisamente de clase trabajadora, de clase blanca trabajadora, y lo que muestran las cifras hasta ahora es que abandonaron a Harris. Pero no solamente ellos abandonaron a Harris, sino que realmente, si uno compara el mapa frente a lo que Joe Biden tuvo hace 4 años, a Harris le fue peor en todos los sectores que a Joe Biden. Entonces estos votantes se fueron a respaldar al expresidente Donald Trump. Pensilvania es un estado que, como todos en el país, o la gran mayoría en el país, tiene sus centros urbanos que son fundamentalmente demócratas. Filadelfia, Pittsburgh, que es el condado de Allegheny, que es el segundo centro de votación más importante en el estado de Pensilvania, fueron azules, fueron con respaldo demócrata, pero todo alrededor teñido de rojo, y lo que significa esto es que no supieron llegarle a esa clase trabajadora allá en Pensilvania, y que también se equivocaron al tratar de sobreestimar lo que sería el supuesto impacto del voto de los latinos, particularmente de los puertorriqueños en ese estado. El expresidente Donald Trump se quedó con Pensilvania, y una vez se quedó con Pensilvania ya tenía el camino totalmente despejado. Pensilvania fue una de las claves para esta elección, Juan Camilo. Una bogotana que hace 36 años vive en Estados Unidos, es parte fundamental de la campaña republicana en ese estado clave, en Pensilvania. Doña Marcela Díaz Myers es la vicepresidenta del Partido Republicano en ese estado, en Pensilvania. Doña Marcela, buenos días. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cuál es su lectura de lo que pasó en Pensilvania? Había llegado el nivel de segmentación, y lo comentábamos en la transmisión del pasado martes aquí en Blue Radio. Muchas gracias primero por atendernos para todo el país. En el sentido de que habían llegado los encuestadores a tal nivel de detalle que estaban clarísimos en Washington de saber que el voto de las mujeres blancas de los suburbios en Pensilvania era la llave para las elecciones. ¿Qué pasó en Pensilvania? ¿Por qué el éxito de ustedes los republicanos en esta campaña? La campaña del presidente Trump fue una campaña muy estratégica, y se hizo con mucho detalle. Se miraron todas las estadísticas, se vio dónde se tenía que trabajar. Pero la campaña del presidente Trump fue una campaña fácil en cierta forma, porque es que la economía está afectando en este momento a toda la población. Entonces el mensaje del presidente Trump fue muy fácil para toda la comunidad, sin pensar si era blanca, morena, hispana, negra, lo que tú quieras. Cualquier grupo étnico se identifica con el problema
económico que está sufriendo el país. El estado de Pensilvania ha sido clave. Tenemos 19 votos electorales en el estado, entonces pues somos muy atractivos para los dos partidos. Yo creo que la vicepresidenta Harris subestimó qué tanto descontento hay entre la población, qué tan difícil ha sido vivir en los últimos 3 años bajo sus políticas económicas. Y también subestimó que un mensaje de que el presidente Trump no los quiere a ustedes, esto es lo que él dice, no fue lo suficiente para contrarrestar los problemas económicos que sufren los americanos todos los días. Sí. Doña Marcela, nos estaba diciendo nuestro corresponsal permanente en Estados Unidos, Juan Camilo Merlano, que la clase trabajadora de Pensilvania fue clave en la elección. Mayoritariamente votó por el presidente Donald Trump. ¿Cómo están viviendo? ¿Qué está pasando con el bolsillo de la clase trabajadora en Pensilvania? Mira, la inflación ha alcanzado unos números bastante altos. 33% han subido, aproximadamente un 33% ha subido todo en el supermercado. Hace 4 años la gasolina estaba por debajo de $2. Hemos llegado a pagar casi hasta $5 por galón por la gasolina. Cuando tú tienes ese tipo de problemas de que estás mirando, las rentas están supremamente altas, es imposible comprar una casa. Las casas subieron aproximadamente un 40%, los arriendos han subido más o menos lo mismo, un 40%. Y es una situación difícil porque los salarios no suben de la misma manera como sube la inflación. Y las personas que viven con un sueldo que es básico tienen mucho problema para cubrir sus gastos. Y eso, la gente votó por eso. Los americanos votaron por una mejor economía. Todas las personas que trabajan sienten ese tipo de problemas. No importa si ganan mucho o ganan poco, todo el mundo va al supermercado y en el supermercado se siente la cantidad de inflación que existe y los problemas económicos. Ajá. Sí. Es cierto que la gente votó por una nueva agenda económica y quejándose también por la inflación y por los precios, que sí, recordemos que la inflación fue del 9% en el año 2022, pero usted mencionaba una cifra del 30%. Solamente estoy viendo aquí el último reporte del Departamento de Estadísticas Laborales y dice que la inflación en los últimos 12 meses para comida fue del 3.9%. Es cierto que los precios estuvieron altos y que esos precios que subieron no iban a bajar, y es cierto también que los salarios no subieron en la misma magnitud, pero la cifra del 30% sí, simplemente para hacer esa claridad. Lo otro que sí le quería preguntar era sobre el voto latino, porque está clarísimo que en Pensilvania no hubo ese respaldo por parte de los latinos, o por lo menos de la comunidad puertorriqueña que se esperaba hacia la vicepresidenta Kamala Harris, luego de lo que fueron esos comentarios en una correría en Nueva York. En fin, eso terminó siendo fake news, se terminó sobrevalorando el impacto. Los puertorriqueños o los latinos, ¿cómo se comportaron frente al presidente electo Donald Trump? Los latinos cogieron esa broma que fue de un comediante como lo fue, una broma. O sea, uno no puede basar un voto tan crítico por una broma que hace un comediante, y eso no se le atribuyó al presidente Trump ni a su campaña. El presidente fue muy claro en decir que ese tipo de que él no estaba de acuerdo con lo que el comediante había dicho. Yo pienso que eso fue algo que el Partido Demócrata trató de coger y de hacerlo bastante grande para tratar de llevar más latinos al Partido Demócrata o a votar por la vicepresidenta. En general, una de las cosas que es importante mencionar, y algo que nadie, no mucha gente ha hablado, es un movimiento que existe a través de todo el país, no solamente en Pensilvania, pero es el movimiento evangélico latino. Son muchísimos pastores a través de todo el país, y ellos siempre se han mantenido al margen con todo lo que tiene que ver con la política. Nunca se han metido en la política. En el 2020 no votaron,
pero han pasado muchas cosas desde el 2020 y hay muchos problemas en los colegios, en todas las instituciones escolares, y muchos problemas morales. Y ese grupo, el grupo evangélico latino, empezó a trabajar desde hace ya 4 años, y ellos han estado trabajando con sus dentro de las comunidades y con sus congregaciones, educando a la comunidad latina en la importancia de votar y el poder del voto para hacer cambios y que estén de acuerdo con sus ideologías. Claro, es que de hecho los evangélicos fueron los que le dieron el triunfo a Donald Trump la primera vez. De hecho, el vicepresidente era Mike Pence, líder de los evangélicos, y volvieron a darle hoy el triunfo para esta segunda oportunidad en la Casa Blanca. ¿Cuántos latinos han migrado del catolicismo al evangelismo en estos años? Y si usted tiene tal vez esa cuenta de cuántos evangélicos latinos hay hoy por hoy en los Estados Unidos. No, esa cuenta no la tengo, pero una cosa que es muy clara es que tú vas a cualquier parte, no solamente aquí en Pensilvania, pero en todas las ciudades hay una iglesia evangélica en cada esquina. O sea, eso te da una prueba de qué tan grande esa comunidad es. Yo conozco muchos de los pastores en esas comunidades, todos muy preocupados acerca de sus congregaciones, de sus niños, de qué va a ser el futuro para sus niños. La mayoría de ellos viven en ciudades grandes en donde las instituciones escolares son un desastre, y ellos quieren opciones escolares, ellos quieren que haya más moralidad en las instituciones escolares, que no se pierda los valores de la familia. Nosotros los latinos siempre vemos la familia, la fe y la libertad como bases importantes de nuestra ideología, y los evangélicos están muy claros en eso: fe, familia y libertad. Fe, familia y libertad, doña Marcela. Hay algo que no es fácil de entender desde afuera. Por supuesto que la mirada desde otros países, desde otra perspectiva, es diferente, y por eso quiero preguntarle, para que intentemos entender por qué la comunidad latina en muchos estados termina votando por el presidente Trump para su reelección, a pesar de que su discurso ha sido un discurso muy duro contra los migrantes, ha sido un discurso que, por decirlo menos, ha sido desapacible, ha sido ofensivo en algunos casos, en contra de los migrantes. ¿Cuáles son los motivos que llevan a muchos latinos, hablando de nosotros y colombianos en particular, como colombianos que terminan adoptando la ciudadanía estadounidense, que terminan votando por el presidente Trump? El problema migratorio en los Estados Unidos es un problema bastante serio, y nosotros los latinos nos preocupamos mucho por el problema migratorio por muchísimas razones. Para mí, el problema de migración es un problema humanitario. Es una crisis tremenda en la frontera, en donde se toma ventaja de muchísima gente. Nadie pasa la frontera de México a los Estados Unidos sin pagar por lo menos $18,000 a $20,000 por persona. Y si no lo pueden pagar, los siguen, saben exactamente dónde están, y las personas vienen y les mandan la plata allá a los que los pasaron. Eso es una empresa multimillonaria en la frontera. Y no hablemos, hablemos de el problema humanitario, en donde los roban, violan a las mujeres, los abusan económicamente, los abusan de muchísimas maneras. Entonces, para nosotros es muy importante que haya una reforma migratoria, porque la reforma migratoria lo que hace es crear unas áreas en donde no existe ese tipo de abuso a los inmigrantes ilegales. Los inmigrantes ilegales en este país son abusados tremendamente, y eso se tiene que acabar. La reforma migratoria para nosotros es importante porque nuestros compatriotas son los que están sufriendo todos esos abusos.
Quisiera hacerle una pregunta porque ocurre que cuando se habla de los migrantes en Estados Unidos, parece ser que por lo menos lo que vimos en la campaña era que toda era la agresividad hacia los migrantes, a diferencia del debate que hay un poco más extendido en Europa, que es hacia los traficantes de personas, que es la persecución de los traficantes de personas. ¿Por qué en Estados Unidos no se dirige esa agresividad hacia los grupos que están traficando con estas personas? Aquí definitivamente se dirige hacia los traficantes de personas. Por eso es muy claro que es necesaria una reforma migratoria. Los programas que existen aquí para tráfico de niños, tráfico sexual de niños y de mujeres es grandísimo, y existen muchísimos programas en donde se trata de combatir este problema. Pero una reforma migratoria es necesaria para poder poner unos sistemas de protección a todos esos asuntos que salen de el paso ilegal en la frontera. Doña Marcela, quiero hacerle una última pregunta sobre lo que dicen los expertos es la realpolitik. Una cosa es en campaña y otra cosa es gobernando. En campaña se dicen muchas cosas. En campaña los candidatos recurren a muchas figuras retóricas, incluso algunos mienten, incluso algunos polarizan. Hay muchas cosas que hay en una campaña, porque la lucha es sin cuartel por ganar. ¿Cómo va a ser el segundo mandato de Donald Trump? ¿Va a mantener en su opinión lo que dijo en campaña, de un discurso que puede ser polarizante, o la realpolitik lo va a llevar a ser moderado, mesurado y más bien conciliador? Bueno, eso es algo que le tenemos que preguntar directamente al presidente, pero el presidente Trump tiene algo que es muy interesante. Él se rodea de gente muy capaz y él colabora, es un colaborador increíble. Trae las personas que tienen que son expertas en diferentes áreas y colabora con ellos. Yo sé que el presidente Trump va a tener una presencia de colaboración. Él ha creado muchísimos tratados durante el 2016. Hizo bastantes tratados en muchísimas áreas del mundo. Yo espero que haya muchas conversaciones en lo que tiene que ver con Israel, con Palestina, con lo que está pasando en el Medio Oriente. Muy claramente va a tener conversaciones con Latinoamérica y para mejorar las economías latinoamericanas. El mejorar las economías latinoamericanas hace que los problemas migratorios bajen en este país. Yo estoy segura que el presidente Trump va a mantener muchas de sus promesas de la campaña. Las 8:14 en Colombia, doña Marcela Díaz Myers, vicepresidenta del Partido Republicano en Pensilvania, estado clave para la victoria de Donald Trump. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Ricardo. Que pases buen día. 8:14, Mara Consuelo, ahí está un análisis